tardes a todos quienes nos acompañan en este nuevo capítulo de Capital en Juego, el programa que acerca las finanzas a nuestros emprendedores, a nuestras pymes del país. Como todos los domingos, acompañando en sus hogares o manejando o donde estén, soy Mauricio González y en el capítulo de hoy vamos a seguir abordando temas relacionados al financiamiento. Porque hay una creencia sumamente arraigada de que para poder emprender necesito ir al banco, necesito presentar probablemente una garantía porque estoy partiendo, entonces no me financian, tengo que esperar semanas y tener una incertidumbre de que me digan que no. Y lo que hemos visto desde que partimos es que hay muchas más alternativas, hay muchísimas más alternativas para poder financiarnos, para poder partir y sobre todo para poder ir creciendo. Y en este capítulo vamos a abordar el financiamiento desde los activos. ¿Qué son los activos? Los recursos que tienen las empresas. Recursos como bienes, lo que a veces se llama el capital inmovilizado, y también algunos derechos. Derechos, por ejemplo, a que un cliente me pague. Eso es un derecho. Este tipo de bienes y derechos es lo que constituye los activos y quienes están emprendiendo probablemente ya se lo saben, pero a la perfección. El punto es que hoy día, cuando hablamos de financiamiento de activos, es que vamos a estar hablando de leasing, leaseback, y también algo que hemos hablado en capítulos anteriores, que es el factoring. Pero hoy día vamos a seguir profundizando en esa herramienta. Son tres herramientas súper poderosas, muy potentes, muy complementarias y que vamos a ver hoy día porque todo indica que siguen estando subutilizadas en nuestro sistema PYME nacional. Y tenemos al invitado ideal para explorar esas alternativas. Hemos conversado sobre el factoring anteriormente, vimos lo que era la cesión de facturas, cómo funciona ese proceso y por qué es tan relevante para manejar este requerimiento de capital de trabajo, estas necesidades operativas de financiamiento. Invito siempre a ver nuestros capítulos anteriores en los canales digitales de Agricultura TV en YouTube y siempre estamos en la transmisión oficial de Radio Agricultura y Agricultura TV los domingos. Hoy vamos a ir un poco más lejos de lo que ya hemos visto entonces en capítulos anteriores. El factoring es un instrumento de financiamiento que se basa en las cuentas por cobrar que toman la forma de factura, aunque no se restringe solo a eso, pero las pymes a veces también tienen ciertos activos o requieren ciertos activos y existen instrumentos de financiamiento asociados, por ejemplo, a lo que es el capital inmovilizado, máquinas, camiones, equipamiento, propiedades. Vamos a ver, por ejemplo, que el leasing es un instrumento que permite adquirir este tipo de activos a partir de un mecanismo de financiamiento específico. Y también está el leaseback, que ese quizás muchos todavía no lo conocen o no lo han explorado bien, en el cual generalmente es una empresa que tiene el activo y tiene la oportunidad a partir de ese activo de obtener financiamiento. Para hablar de esto hoy nos acompaña Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, empresa especializada en soluciones de financiamiento no bancario para empresas nacionales, con foco en las pymes, pero también con foco en los instrumentos que vamos a hablar hoy día. Francisco, bienvenido a Capital en Juego. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Un tema, como estamos conversando, muy importante para las pymes, el apoyo, y veo que tú eres bastante experto, así que vamos a conversar en detalle de los productos, como te digo, como dices tú, que es importante porque al final, si bien es cierto, existe una gama de productos de financiamiento, cada uno tiene una manera de financiar, una manera de estructurarse que va de acuerdo a las necesidades que pueda tener las pymes, dependiendo de su necesidad, como dices tú, capital de trabajo, o a lo mejor un capital de más largo plazo. Y eso es muy importante, como te digo, buscar la herramienta exacta, porque no tener la herramienta que te sirve para lo que tú estás buscando se puede traducir en problemas que vamos a ir conversando en el análisis que hagamos más profundo de cada producto. Muchas gracias entonces por acompañarnos. No sé si de experto, la verdad. Yo siempre digo, para lograr ser realmente experto, uno siempre tiene que sentirse principiante y nunca parar de aprender. Ya, vamos entonces con un poco de contexto. Francisco, ¿por qué no nos cuentas qué hace
CFC Capital, qué tipos de empresas atienden, ya hablábamos antes del programa, que tienen un foco bastante fuerte en las pymes, y cuál es esta lógica de fondo de financiamiento basado en activos. Creo que esa lógica es la clave. Cuéntanos un poquito de CFC. Mira, te cuento. CFC es una empresa que ya lleva 21 años en el mercado. Nosotros, como si tú, el foco nuestro es pyme y emprendedores. Tenemos a lo largo de... Esto es como la inteligencia artificial. También hemos ido aprendiendo en estos 20 años y hoy día somos capaces de ofrecer productos especializados para cada necesidad que tenga. Ahí está el factoring, como dices tú, el leasing, capital de trabajo a través de crédito. Entonces, lo importante, como te digo a esa hora, es entender, como dices tú, todos somos principiantes en términos de conocimiento. Nadie va a conocer todas las alternativas, nadie es experto en todas las alternativas, y lo importante es concentrarse en lo que uno sabe hacer. A través de nuestra experiencia, como te digo, cuando hay emprendimiento, cuando hay empresario, obviamente que él es especialista en lo que produce, a lo mejor lo que vende, el servicio que ofrece, pero no es especialista porque no tiene por qué serlo tampoco en todo lo que es el área legal, tributaria, y sobre todo la parte que nos convoca en este programa, la parte de financiamiento. Y es ahí donde, como te digo, cada producto tiene su razón de ser, cada producto busca generar dentro de la pyme la holgura dentro del financiamiento, porque partamos de la base que en general todas las empresas necesitan financiamiento. Grandes, medianas, pequeñas. Pretender financiarse con capital de tus amigos, de tus parientes, te va a funcionar en el caso de los emprendedores, claro, si tú estás ahí en el garaje de tu casa o lo haces. Pero ya cuando quieras dar el paso más importante, que ya integrarte a la industria, obviamente que en ese sentido tienes que buscar las herramientas de financiamiento acorde a lo que tú vas a necesitar. Y ahí donde cobra relevancia el asesoramiento. En el caso de lo que tú decías de los bancos, yo trabajé mucho tiempo en los bancos y tengo que decirlo muy a mi pesar, pero el banco muchas veces te presta el paraguas cuando hay sol. Y cuando está lloviendo, no. Entonces, hay alternativas como CFC. Nosotros dentro de nuestro eslogan, por ejemplo, tenemos un producto especial para emprendedores, y es que financiamos de la factura número 1. ¿Qué mensaje más directo que decirte como emprendedor? Ven, nosotros vamos a estar dispuestos a financiarte desde tu factura número 1, a apoyarte, porque la realidad hoy día es que un emprendedor, como dices tú, se presenta en el banco y el banco, ¿qué te va a pedir? Mándeme sus 2 últimas declaraciones de impuestos, sus últimos 6 pagos de IVA, y al final si uno está partiendo, obviamente que esa información no la va a tener. Y en términos de costo, yo te diría, este es un mercado que cada vez se ha ido permeando más de lo que es la industria, y hoy día las tasas de financiamiento son más o menos parecidas en todos lados. No hay lo que tú decías también, caer en términos de usureros, de personas que te prestan plata a unas tasas de locura. Nosotros como CFC somos miembros de la EFA, que es una asociación de factoring, que son 24 hoy día socios, donde hay un prestigio y haya una imagen, hay una parte donde recurrir, buscar información, porque como dices tú, uno puede caer de repente en manos de gente poco escrupulosa que al final lo que busca es cobrarte, y en un minuto de desesperación, obviamente que uno puede recurrir a eso, y yo te diría que eso es fatal. Ahí no, la probabilidad, como te digo, de que no puedas pagar y caigas en incumplimiento y se te produzcan una serie de problemas es bastante alta, ¿ya? Fíjate que tú señalas ahí un punto que es súper importante, que efectivamente en la desesperación uno puede recurrir a fuentes de financiamiento equivocadas, incluso unas que podrían estar fuera o muy al filo de la legalidad. O sea, ya el usurero es básicamente el que te presta el cheque y te deja uno en garantía por un 50% más. O sea, estamos hablando de algo que... Esa es la realidad, así es. Ahora, esta distinción, hiciste una distinción ahí que es importante, y aquí, por favor, no es que no es un programa que vamos contra los bancos, por el contrario, la banca es súper necesaria también, pero tiene algunas características que hemos ido estudiando. Pero centrémonos entonces en este financiamiento basado en activos, y vamos con el primer instrumento que me gustaría explorar. Vamos a partir por el leasing. Perfecto. El leasing, que es esta mirada asociada a activos que se usan para el largo plazo. Así es. Probablemente mucha gente ya conoce el leasing, quizás muchos de quienes nos están escuchando o viendo han utilizado el leasing, pero no siempre es fácil para el empresario o para el emprendedor entender la diferencia entre un leasing financiero y un leasing operativo. ¿Qué es el leasing en términos simples? ¿Qué tipos existen? ¿Cuál es el correcto? Y me quiero poner, no sé, a mí me gusta siempre tirar ejemplos como bien concretos. Una empresa de transporte de carga en la región del Maule que facture unas 18.000 UF al año. Estamos hablando de 720 millones de pesos con la UF de esta semana. Así es. Y
y que quieren renovar su flota, quieren hacer cambios y transporte de carga. ¿Cómo operaría en ese caso? Mira, a ver, el leasing ahí es una herramienta, pero buenísima para lo que tú dices, para financiar activos de producción o activos que van a estar directamente relacionados con la productividad de tu empresa. Entonces, en el ejemplo que tú me pones, como ventajas del leasing, yo diría, para partir un poquito, mira, primero, es un arriendo. Básicamente leasing en inglés significa arriendo, y es un contrato de arriendo, donde lo que tú haces es, en una operación de leasing hay tres individuos involucrados. El cliente, que tiene la necesidad del equipo, la empresa que ofrece el financiamiento y el proveedor del equipo. En este caso, que el ejemplo que pones tú, es la distribuidora que vende los camiones. Entonces, ¿cómo funciona? El cliente tiene necesidad de renovar su flota, se acerca al distribuidor primero de los camiones, elige el camión que quiere comprar y con respecto a lo que tú mencionabas de leasing operativo y leasing financiero. El leasing operativo significa, hay empresas que te ofrecen entregarte el camión, tú pagas una cuota mensual por ese camión, pero es un arriendo entre comillas puro y simple, que tiene involucrado muchas veces todo lo que es gasto de mantención del camión, las revisiones. Ese es el leasing operativo. Tú terminas de pagar ese contrato, por ejemplo, en el caso de los camiones, que son unos bienes más o menos caros, yo te diría que el promedio son 36 meses, 48 meses lo que está el financiamiento. Entonces tú terminas de ese contrato de 36 meses, pagaste esas cuotas de arriendo y el camión es de la distribuidora, tú ya terminaste tu contrato, se acabó la operación. En el caso del leasing financiero, donde yo te mencionaba que había tres involucrados, cambia la figura con respecto a que la empresa que te va a ofrecer el financiamiento compra los camiones a nombre de ellos y te los da a ti en arrendamiento. Ahí no está incluido lo que es la mantención, esas cosas corren por cuenta del cliente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces en el caso que si tú quieres renovar la flota, lo que yo haría es, me acercaría al distribuidor, valoraría mis camiones, porque obviamente si tú vas a cambiar la flota, vas a vender tus camiones antiguos, los puedes entregar en parte de pago, con respecto a eso te baja el monto que tú vas a financiar, y ahí viene una de las ventajas importantes del leasing. Dado que el leasing es un arriendo, tú tienes la posibilidad de cargar esa cuota de arriendo como un gasto dentro de tu balance. Entonces, al final de año, cuando tú vas a hacer tu estado de resultados para pagar tus impuestos, tú dentro hay un ítem que dice arriendo de equipo. Y ese ítem donde van las cuotas que tú pagaste durante el año. En el caso de un crédito, por ejemplo, tú solamente cargas como gasto la parte de intereses, pero no la parte del capital. En el caso del leasing, como te digo, se carga la cuota completa. Entonces el beneficio tributario para el cliente durante el contrato de arriendo es dependiendo de la escala de impuesto que esté, pero estamos hablando de una pyme 27% hoy día, va a ser un 27% de ahorro sobre el impuesto. Terminado el contrato financiero de leasing, tú pagas una cuota más y el equipo es tuyo. A diferencia del operativo donde tú pagaste el arriendo y lo devolviste y ya no tuviste nada. En ese minuto, lo que hace la empresa de financiamiento es hacerte una factura de venta. Ya no es una factura de arriendo, sino es una factura de venta por una cuota más. Con eso el camión entra tu activo y ya queda tuyo. Entonces, por lo tanto, es como, si lo quisiéramos ver en términos de pera y manzana, es como un ahorro programado para comprar tus activos. Y ahora tú te puedes hacer un plan de renovación cada 3 o 4 años y volver a hacer la misma figura. Cuando tú entregas el equipo en parte de pago, esa primera renta, la empresa de financiamiento te la factura como una renta de arrendamiento. O sea, ya tienes un monto importante para cargar como gasto dentro del año del ejercicio donde hiciste la operación de leasing. Esa es básicamente la operación de leasing. ¿Por qué está pensada más largo plazo? Porque se supone que la empresa a través de ese activo va a generar un flujo. O sea, aquí lo que se trata, obviamente, es que si tú vas a comprar una maquinaria, o en el caso tuyo, obviamente que eso tiene que tener una retribución, y es ahí donde nosotros, por ejemplo, como CFC, te recomendamos, cuando calcules tú la cuota que vas a pagar, dejarte una holgura, no estresar la caja, porque cualquier problema que pasa hoy día estamos bombardeados de cosas externas que nosotros no podemos hacer nada como empresarios, por ejemplo, lo que es la guerra, si nos va un poco más atrás lo que es la pandemia. Entonces yo te diría como consejo es dejarse una holgura. Si tú tenés presupuestado pagar, no sé, por decir algo, un 20% de tus ingresos con la cuota, ya, pero que tengas una holgura a lo mejor que tú podrías pagar hasta el 30%. Entonces, perfecto, se puede. Ahora, flujo, y lo que tiene también la operación de leasing es que es muy dinámica en términos de los flujos. Por ejemplo, si es un agricultor que tiene flujos estacionales, tú puedes cuadrar esas rentas y pagar, por ejemplo, entre enero y mayo, por decir algo, un monto de una cuota, mayo y agosto otro monto, entonces estructurarlo de acuerdo a tus reales entradas de flujo. Eso te permite, como te digo, estructurar eso y tener una holgura y poder
trabajar tranquilo en términos de que pago mi cuota, me llega mi factura, al final me junto con el contador, cargamos gasto y tengo el efecto tributario y no tengo que desembolsar las lucas al tiro, porque al final, imagínate lo que es renovar una flota de camiones, cuánto puede significar dentro del flujo de la empresa. Cifras grandotes. Oye, muchas gracias por la aclaración, Francisco, súper ilustrativa. De hecho, en el inglés, y esto es una anécdota para quienes nos están escuchando también, en el inglés, curiosamente, porque tú dijiste leasing es de arrendar, to lease, Sí, pero también está el renting. Arrendar también es rent. Si quieren verlo desde el inglés, curiosamente, ¿qué es arrendar? El típico arriendo del rent-a-car, por ejemplo. Y por eso me voy a la flota. A veces existen contratos de arrendamiento en que terminó el contrato, te devuelvo los vehículos. En el leasing hay una particularidad que es esta opción de compra. En realidad tú controlas el activo. El activo es tuyo, lo que pasa es que lo estás financiando con esta entidad. A la vuelta vamos a ir viendo otros instrumentos financieros que adicionalmente al leasing también son muy interesantes. Vamos a volver sobre todo con este leaseback y también vamos a retomar la senda del factoring, pero vamos a hacer un doble clic en algunos elementos del factoring que también es importante aclarar. No se vayan, esto es Capital en Juego. Francisco Goicolea de CFC Capital nos está acompañando y a todos educando, siempre principiantes. Nos vemos al regreso por Radio Agricultura y Agricultura TV. Seguimos en Capital en Juego, estamos hablando de financiamiento basado en activos. Nos acompaña Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, y en el bloque anterior hablamos de el leasing, este financiamiento de activos de largo plazo con una mirada de control. El activo es de la empresa, no es de un tercero, pero hay un tercero que lo financia, cobra una cuota. Francisco nos ilustró de los beneficios tributarios que son muy importantes y que es algo a lo que uno no puede acceder si hubiera pedido un crédito para comprar el activo. Tiene esa diferencia que es bastante clave. Ahora, Francisco, por favor, si nos puedes contar del leaseback, y me quiero poner en el caso de otra empresa, no sé, una empresa metalúrgica que trabaje aquí en la región metropolitana con ventas de alrededor de 35.000 UF, me fui al doble de la flota del Maule, con maquinaria que tiene, está en el ámbito metalúrgico, tiene maquinaria hace 5 años, pero hoy en día para crecer necesita capital de trabajo, necesita generar, hacer nuevas inversiones de crecimiento, y por alguna razón no puede ir al banco o no quiere ir al banco. A veces puede ser también una decisión. ¿Cómo opera el leaseback? En este caso, usando el ejemplo concreto. Perfecto. Mira, te lo resumo en 3 palabras. El leaseback significa: te lo compro, te lo arriendo y te lo vendo. Así funciona el leaseback. ¿Ya? Y a diferencia del leasing, lo que hablábamos antes, aquí ya no hay 3 actores, hay 2. El que necesita el financiamiento y la empresa que le ofrece el financiamiento. Ya el distribuidor ya no es, porque estamos haciendo un leaseback, que significa que el activo es de la misma persona que requiere el financiamiento. Como tú decías en el ejemplo tuyo, tengo mis maquinarias, tengo mis oficinas, y hoy día necesito capital. No quiero deshacerme de mis activos en términos de venderlos, porque son parte de, a lo mejor, del corp de mi empresa, que es la productiva, o mi oficina, que yo la compré en algún minuto que tuve holgura, pero hoy día no quiero venderla tampoco, porque es un buen activo, funciona aquí, tengo todo. Esa es la alternativa del leaseback. Entonces, voy y le digo a la empresa de financiamiento: mira, tengo estos activos, ya sean máquinas, inmuebles, vehículos. Ahora, dependiendo de la especialidad de cada equipo, obviamente que el financiamiento en términos de monto va a ser menor. ¿Por qué? Porque eventualmente, como son todos los negocios, todos partimos pensando que el negocio va a estar bien, pero en algún minuto el negocio puede ir mal. Podemos ponernos de acuerdo en ese minuto y liquidar los activos para cubrir la deuda. En la medida que el activo sea más específico, va a costar más venderlo. El mercado secundario va a ser más reducido. Si hablamos de vehículos, va a ser más amplio. Si hablamos de inmuebles, mucho más amplio. Y si entramos al ejemplo tuyo en términos de maquinaria, obviamente que ahí, dependiendo del tipo de máquina, va a ser más específico y el plan de salida va a ser más complicado. Por lo tanto, los montos de financiamiento en términos del porcentaje del valor bajan un poco.
En el caso de un inmueble, tú puedes llegar hasta el 80% del valor del inmueble. En el caso de vehículos, yo diría 60%. En el caso de maquinaria, dependiendo de lo específico que sea, podemos hablar del 50%. O sea, pensar que si tengo maquinaria por 500 millones, podría conseguir financiamiento eventualmente por 250. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la empresa de financiamiento? Tasa estos equipos para tener el valor de mercado y en base a eso se genera un porcentaje de financiamiento que estamos dispuestos a entregarte. Entonces, Perfecto. por eso que hablamos de te lo compro, te lo arriendo y te lo vendo. Porque yo lo compro, te lo compro a ti, te hago un contrato de arriendo en el cual, el mismo ejemplo del leasing, tú pagas una cuota mensual y al final del contrato pagas la opción de compra y el activo vuelve a tu activo, para la redundancia, a tu balance. El activo vuelve a ser tuyo. Por eso que te digo yo que en realidad es una manera de, como decías tú, licuar un activo que no me quiero deshacer y que al final lo voy a recuperar. Para efectos tributarios y para efectos de lo que hablamos, es el mismo esquema. Tú vas a esas cuotas de arriendo las vas a cargar como un gasto dentro de tu balance y al final del contrato, como te digo, el bien, en este caso el activo, va a volver a ser tuyo. ¿Ya? También existe dentro de esto también hay, por ejemplo, activos computacionales. Ahí el valor baja mucho porque todos sabemos que los equipos computacionales son obsoletos al año, ya Sí, no porque están. tienen una vida útil muy, muy cortita. Al final una cosa también que se me quedó en el tintero. Cuando yo compro el activo, como empresa de financiamiento, tu efecto de depreciación ya no corre, porque tu activo no es tuyo y no lo puedes depreciar. Lo que tienes es un derecho de uso. Exactamente. Entonces tú estás reemplazando en buenas cuentas depreciación por pago de cuota de arriendo, en términos del estado de resultado. Entonces, generalmente, como te digo, para pensar en un beneficio tributario, el contrato de leasing debiera hacerse a un menor tiempo de lo que te permite depreciar el servicio de impuesto interno a ese activo, Ya. para que tenga un efecto tributario. Ahora, en realidad, ese es el anexo, pero si tu necesidad de capital hoy día es más fuerte que lo que es tributario, bueno, búscalo como financiamiento y a través de ese activo financiate en lo que es un leaseback. Claro, y obviamente controlando esto de que vamos a producir flujos y que tenemos que cubrir la cuota, por supuesto, también en eso. Oye, fíjate que es bien interesante esto porque a mí, de hecho, en lo personal siempre me surgía la duda. Aquí tiene que haber una tasación del activo, no es el valor libre del activo que tiene en ese minuto, me imagino que tampoco es el valor de mercado como nuevo, sino que hay una tasación en base al uso que ha tenido. Y hay un punto muy importante ahí desde el punto de vista tributario, porque sobre todo en el caso de los inmuebles, por ejemplo, es muy importante establecer el valor en el cual tú tienes activado ese bien dentro de tu balance. ¿Por qué? Porque eventualmente, si tú lo quieres vender a un valor mayor del que tú lo tienes activado, te va a producir un efecto tributario desde el punto de vista de una utilidad en la venta. ¿Y qué va a tributar? Que va a generar un tributo sobre el 27, en sobre la escala la ganancia por venta activo fijo. Entonces, esa parte, y ahí es donde es importante, volvemos al origen, que asesorarse. Nosotros en CFC, nuestros ejecutivos son expertos en esto, entonces ellos van a analizar contigo y buscar un valor que no te genere ese efecto en el balance y que permita, además del financiamiento, buscar un beneficio tributario que tenga algo para ti en términos de la parte tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en el caso de los inmuebles también es importante porque así como tú puedes generar una utilidad, también puedes generar una pérdida. Claro. Y también puede haber una pérdida tributaria que puede ser un beneficio para ti en la venta. Obviamente que cuando hay socios y cuando es una empresa a lo mejor un poquito más grande, hay que conversarlo porque tampoco se trata de presentar el balance exactamente. Ahora, como te digo, como el origen de la necesidad y el producto está pensado para que el activo vuelva a tu balance, en términos de generar una pérdida hoy día puede ser, bueno, la generaremos hoy día y después cuando la tengamos, cuando lo recuperemos, vamos a tener otro valor. Entonces, ahí también hay un tema importante en el tema del leaseback. Cuando el activo vuelve a mi balance, yo acuérdate que nosotros lo vamos a facturar en el valor de una cuota. Tú compraste aquí un inmueble, o en el caso que me ponías tú de las máquinas, puede ser que esa cuota sea muy inferior al valor que tienen los activos. Entonces, tú lo ingresas en tu balance un valor y después cuando lo quieras vender vas a tener de vuelta el efecto tributario porque vas a generar una utilidad. Claro. Entonces, en el caso de las oficinas generalmente se hace, o de los porque al final en la pyme los activos se quedan, nadie está pensando en venderlo, entonces ahí el efecto tributario, como te digo, se diluye en el tiempo y si lo vaya a vender, no sé, 10, 15 años después no va a tener ese efecto. A mí es una operación que la encuentro bien interesante porque desde la mirada operacional el activo nunca salió de las dependencias, no es que te lo vendo, oye, se lo llevan y me lo pueden traer de vuelta, no, en ningún minuto, entonces es simplemente una operación financiera. Ahora, quizás muchos de nuestros auditores están pensando, pero
quizás no me conviene ir en realidad al banco, lograr una tasa más baja, probablemente, que es algo que muchos pueden estar pensando, y simplemente tengo el activo, pero lo uso como garantía. Es decir, nunca sale de mi balance, nunca sale de mi propiedad, pido un financiamiento bancario. Ahí, ¿cómo yo podría decidir como emprendedor o como empresario pyme, cuál uso? ¿Lo uso como garantía o mejor dicho hago el leaseback? ¿Cuál es la variable de decisión ahí que podría ser más Ya, crítica? mira, ahí yo te diría que la variable principal, yo te diría que pasa a ser un tema tributario, porque en términos de flujo, si tú consigues un crédito con la propiedad en garantía o con las máquinas en garantía, el efecto de la cuota va a ser el mismo. ¿Ya? O sea, tú vas a pagar una cuota Claro. por el crédito o vas a pagar una cuota por el leasing. La diferencia se hace en dos puntos. Yo te decía yo, en la venta, que te puede generar una pérdida, que a lo mejor este año te puede generar un menor pago de impuestos y tú tienes proyectado tu flujo de caja. Aprovecharlo, claro. Dos, el efecto tributario de la cuota de arriendo. En el caso del crédito, como vimos anteriormente, tú solamente vas a poder cargar en la parte de intereses como un gasto, Así es. pero no la cuota completa. Entonces ahí también se hace atractivo el leaseback en términos de que la cuota completa tú la vas a poder cargar a gasto. Tienes un beneficio tributario ahí. Entonces yo diría que la decisión va por ahí. En términos de flujo, como te digo, es más o menos lo mismo, porque al final lo importante, yo te diría, y otra cosa, en leasing y en leaseback, mucha gente, por deformación profesional, diría yo, se preocupa mucho de la tasa. ¿Ya? Pero yo te digo derechamente que la tasa no es lo relevante cuando tú vas a tomar un producto de leasing o de leaseback. Porque ¿qué pasa? En el caso del leasing, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos de la empresa de transporte, la empresa de leasing te va a financiar con el seguro incluido del equipo más una serie de gastos. Entonces al final, yo como financiero te podría decir, no, la tasa es un 2%. Pero como tienen una serie de gastos, porque ¿qué pasa? Todos los gastos de la operación de leasing los tienes que pagar, porque como son activos, yo no te puedo... Cuando tú pides un crédito de consumo, ¿qué hace el banco? Te dice el impuesto es tanto, tú pediste el crédito por 50 millones, pero al final lo que te llega realmente líquido son 48 millones, por decir algo, porque viene todo lo que es la caja. Entonces, en el caso del leasing no, porque como es un activo yo no le puedo sacar neumáticos al camión en el ejemplo que poníamos, sino que lo que yo hago es sumar esos gastos en el financiamiento. Entonces, como te digo, yo le puedo decir a la empresa te cobro un 2% y si la empresa hace el cálculo con los seguros y todo, le va a dar un 3%. Claro. Entonces, eso es como consejo a las pymes. Cuando vayan a hacer una operación de leasing o de leaseback, lo importante es la cuota final. Perfecto. Da lo mismo Flujo. que te digan la tasa, no, lo importante es la cuota. Y hay otro tema también importante cuando uno hace leasing o leaseback, sobre todo de vehículos. El seguro lo toma la empresa de financiamiento. Ya. Entonces, si tú de repente tienes un choque o tienes alguna cosa, la siniestralidad de No ese pasa por activo la se lo va a empresa. comer la empresa de financiamiento, Perfecto. no tú. Porque en la empresa, el ejemplo que tú me ponías de la empresa de transporte, claro, si yo tengo una flota de camiones, lo más probable es que tenga varios siniestros y todos los años me tengo que sentar a negociar Con la compañía con de la seguro compañía que que te va a primas. decir, no, porque tú eres Por muy siniestralidad, sinestroso, te va a claro. subir la prima. Bueno, en ese caso, de alguna manera tú congelas el valor del seguro por el tiempo que hagas el contrato. Entonces esa es una variable también importante a la hora de Claro, decidir. ese riesgo lo termina asumiendo la empresa Exactamente. la empresa que te está financiando, básicamente. Justamente. Oye, muy interesante el leaseback, Francisco. Me gustaría ahora ir directo a la tercera variante. Vamos con el factoring. El factoring, como yo te comentaba, lo hemos hablado aquí, es algo que evidentemente se entiende, es obtener financiamiento por las cuentas por cobrar. Pero también hay ciertas sofisticaciones. Ha habido auditores que nos han dicho, ya, pero Mauricio, me habría gustado entender un poco más porque yo he escuchado hablar del factoring con recursos versus sin recursos. Este mismo confirming les costó, lo habíamos hablado la otra vez, Sí. o lo que se llama factoring inverso. ¿Nos podrías contar un poquito en qué se diferencian, por ejemplo, el con recurso versus sin recurso y cómo juega también el confirming? Mira, en el mercado chileno el factoring, el 99,9% es un factoring con recursos o mejor dicho, con responsabilidad, porque esa es la palabra que mejor lo muestra. Responsabilidad. ¿Qué significa? Que cuando tú haces una operación de factoring, si bien tú tienes un pagador que va a pagar esa factura, con responsabilidad significa que si el pagador no paga, tú tienes que pagar. Perfecto. Ese es el 99,9% de las operaciones. Ya, ok. Ya, o sea, el factoring sin responsabilidad, yo te diría que yo he visto muy pocos negocios y eso ya son negocios del banco con algún cliente corporativo de otro nivel que podrán hacer un factoring sin responsabilidad. Pero en el caso del factoring común y corriente, el 99% de las operaciones son con responsabilidad.
Tú eres responsable de no pagar si es que el deudor no te paga. Ya, eso es importante para nuestras pymes, nuestros emprendedores. Sí. Eso, ojo ahí a quienes están escuchándonos. Porque algunos pueden pensar, bueno, el factoring me paga la factura y me olvido. No, el cliente todavía tiene que pagar, porque si no te vienen a cobrar de vuelta. Exacto. Eso es súper importante. Mira, y ahí nosotros en CFC tenemos un producto que se llama Emprende Factoring, que está pensado en emprendedores. Y nosotros le ofrecemos al emprendedor un servicio de analizar a su pagador. Ya, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de ICOM, tenemos ranking, tenemos acceso a ranking de pagadores, entonces le podemos decir de alguna manera, imagínate, tú estás partiendo tu primera venta, chuta, lo que tú querés es que sea segura, entre comillas, y estás seguro, entonces nosotros ofrecemos ese servicio, porque ahí viene lo más importante, como decíamos, la responsabilidad, o sea, entender que si el pagador no paga, yo tengo que pagar. Entonces, ese análisis de saber del que la estoy vendiendo, de su, como te digo, situación financiera, su DICOM y todo, se traduce también en hacer negocios más seguros, que es lo que nosotros buscamos, porque al final las empresas como nosotros, lo que queremos es que el cliente crezca, queremos otorgar un financiamiento vendado desde el punto de vista de las dos partes y que funcionemos, lo que te contaba, nosotros tenemos hoy día 350 clientes, 400 clientes que han operado con nosotros hace mucho tiempo y a nosotros como empresa nos interesa el largo plazo y para tener largo plazo la idea es que las cosas funcionen bien. Por lo tanto, estamos súper comprometidos en, como te digo, en ayudarlo y buscar que sus ventas sean más seguras. ¿Ya? Ahora, en el otro punto, el confirming. El confirming es, a ver, ¿cómo funciona? Es yo como empresa, o tú, yo tengo que pagarle a mis proveedores. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Me acepto a la empresa de financiamiento de facto, en este caso CFC, y le digo, mira, yo tengo toda esta nómina de proveedores que tengo que pagar. Págamelas tú. Paga tú esas facturas y yo te voy a pagar a ti esas facturas al vencimiento. Entonces, perfecto, es inverso. Es como en lo que hablábamos del listo. Que en un factoring común y corriente hay tres personas. El emprendedor, el pagador y la empresa de financiamiento. En confirming hay dos. El que vende, el emprendedor y la empresa de financiamiento. Perfecto. Entonces, cuando caigan mis facturas, yo sé que la empresa me va a pagar. ¿Qué pasa con eso? También hay muchas veces que eso es bueno porque obviamente que a lo mejor, no en el caso del emprendedor, pero en los ejemplos que tú me ponías, esa empresa ya tiene una historia en la industria, entonces consigue mejores tasas que el emprendedor como solo. Entonces, ¿qué hace la empresa cuando hace un confirming? De alguna manera le traspasa esas condiciones al proveedor y el proveedor, por muy pequeño que sea, accede al riesgo del que va a pagar la factura al final, que es el que va a hacer el confirming. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Vamos a seguir en un momento, ya tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a volver con nuestro típico tercer bloque en que ya vamos con algunos tips más concretos, el estar alerta de los errores que se pueden cometer en esto. Exacto. Francisco Goicolea de CFC nos acompaña, no se vayan, esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura Técnica. Estamos de vuelta en Capital en Juego, nos acompaña Francisco Goicolea de CFC Capital. Hemos estado hablando de leasing, leaseback, factoring, confirming, distintos instrumentos que se basan en el financiamiento basado en activo. Y en este bloque final me gustaría que vayamos al punto de los errores y los aciertos. Los errores que todo emprendedor se espera que no cometa para poder tener buenas operaciones en este aspecto. Y Francisco, me gustaría entonces, dado que ustedes ya llevan 20 años en el mercado financiando pymes, a veces se ve que usan y otras veces mal usan estos instrumentos. ¿Cuáles son, a tu juicio, los errores más comunes que cometen los empresarios, los emprendedores sobre todo, al acercarse a CFC o a cualquier entidad de este tipo y en el cual quieren acceder a leasing, leaseback, factoring? ¿Y cómo se puede reconocer a tiempo esto para no caer, no cometer esos errores? Mira, yo siempre cuando converso con mis clientes les doy como un ejemplo. La empresa es como un auto. ¿En qué sentido? Tiene 4 neumáticos. ¿Y cómo lo separamos nosotros? Recursos humanos por un lado, área legal, área tributaria
y financiamiento. ¿Ya? En la pregunta tuya está la rueda de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si se me pincha un neumático a mí y yo abro la maleta y tengo dentro de la maleta una rueda de carretilla, ya, obviamente que a lo mejor en ese minuto voy a poder poner la rueda de carretilla, pero voy a avanzar 200 metros y el auto se me va a caer. O me va a pegar, me va a producir otros problemas. Entonces, esto es lo mismo. ¿En qué sentido? Si tú tienes problemas de financiamiento, lo importante es asesorarse de cuál es la solución específica para ese requerimiento. Y en lo que hemos estado hablando, si tú tienes facturas, obviamente que es sobre todo para el que emprende, porque piensa tú lo que el tema riesgo. La empresa de financiamiento, obviamente que, por ponerlo en términos gráficos, va a partir el análisis de riesgo en dos partes. Tú, como el emprendedor, y dos, el que te tiene que pagar. En la medida que el que tiene que pagar sea más fuerte, más grande, obviamente que el análisis de riesgo se va a centrar ahí y tú vas a poder acceder al financiamiento rápido porque tienes una buena factura con un buen pagador, que lo más probable es que a la fecha de vencimiento pague. Entonces, ahí, como te digo, para partir yo te diría que el factoring es una herramienta muy buena. Ahora, lo que hablábamos antes, tú quieres dar un paso más, te apareció un contrato con Codelco que tenéis que aumentar tu producción en 30% para poder cumplir la necesidad que tienes. Bueno, entonces pensemos en el leasing, ya invertir en una máquina en el largo plazo que te dé una holgura de pago, que tú pagues una cuota mínima, por decirlo así, con respecto a tu flujo para que puedas cubrir, comprar ese activo y generar esa opción de compra, porque al final, y eso es lo que tú decías, ¿qué pasa? ¿Y dónde fallan muchas pymes? Es que no todos somos expertos en todos los temas, y el tema de financiamiento es un tema. A lo mejor nosotros estamos hablando y la gente ojalá que le quede claro más o menos cómo funciona, pero la idea de elegir el producto hay que ver un flujo de caja. No hablamos de un flujo de caja de la NASA, sino que un flujo de ingreso, de egreso, una planilla con una estacionalidad, cuánta gente tengo trabajando, una serie de cosas que al final te dan cuánto es tu necesidad real de flujo mensual. Y en base a eso es fijar la cuota. Lamentablemente hoy día hay muchas pymes que de repente tienen un aprete y ¿qué pasa? ¿Cuáles son las cosas típicas? Postergo el IVA. Ok, está bien, puede ser una herramienta postergar el IVA, pero hay que tener claro que postergar el IVA no significa no pagar el IVA. Y el próximo mes, cuando tenga que pagar el IVA normal, voy a tener que pagar y el nuevo. Entonces el doble de IVA. Claro. ¿Me entendí? Entonces esa es una estrategia que de repente la usan pensando, y mal la usan porque a la hora cuando tienen que pagar se dan cuenta que no tienen el flujo. Si no tuviste flujo para pagar un IVA, a lo mejor lo más probable es que no tengáis para pagar 2, o 3, o 4. Entonces, ese punto es importante. ¿Y por qué es tan importante también tener no solamente un tema de flujo, el tema del IVA y todo esto, el tema de las TGR, que las pymes mucho ocupan ese financiamiento? Y cuando tú no pagas, se te va a trancar la máquina, y en el ejemplo que poníamos del auto, se te va a trancar la rueda tributaria, porque el impuesto interno te va a impedir, te va a cancelar la facturación. Y tú comprenderás que en el paso, por eso te digo, si en el garage te va a funcionar, pero si yo tengo que operar con una empresa como, no sé, Codelco, cualquier esta grande, lo primero que te van a decir, mándame la factura. Y si no podéis facturar, y hay una fila atrás de otros emprendedores que están esperando, y que entonces todas estas cosas se traducen no solamente en temas de flujo, hay una serie de cosas, lo mismo de la otra rueda, la parte legal. Si yo no hago bien mi empresa, no están bien otorgados los poderes, cuando tengan que firmar un contrato con una empresa para otorgar el servicio, me van a objetar la escritura y voy a volver al paso cero. Y tú comprenderás que en ese minuto, cuando uno tiene un contrato que se quiere ganar, el tiempo es plata. Y ahí viene otro punto importante también. En CFC nosotros operamos con líneas de financiamiento que no tienen costo. Y un poco lo que tú dijiste al principio, es muy diferente tomar una decisión de financiamiento con una línea de financiamiento que tengo atrás, que yo sé que la tengo disponible, aunque no la ocupe, para optar a ese nuevo contrato que tengo. No buscar ese financiamiento en último minuto, porque eso va a hacer que tú a lo mejor caigáis en los usureros, lo que hablábamos, claro, o caigas en una herramienta o en un financiamiento que no es el adecuado. Y a lo mejor muchas pymes se les hace sentido lo que decir, con la tarjeta de crédito personal. Entonces, obviamente con que la tasa de una tarjeta de crédito es carísima, y al otro mes la vais a tener que pagar, y si no viene el crédito rotativo y otra tasa y pago. Entonces, por eso es importante, como te digo, que hay que asesorarse. Y también lo que tú decías también un poco los bancos. Sí, los bancos están para apoyar y apoyan mucho, pero existen otras alternativas. Tú comprenderás que un ejecutivo de banco hoy día de la pyme tiene 300 clientes o maneja una cartera de 300 hasta más. Imposible que lo esté llamando, que esté encima de sus clientes, que lo asesore, no tiene tiempo.
Y ahí es donde CFC, como te digo, y empresas del tipo CFC, lo que te comentaba, nuestros ejecutivos son reales asesores de los clientes. Manejan sus claves tributarias, hacen sesión de factura, lo ayudan en todo, porque el tiempo y la cartera de clientes permite hacer eso. Y ahí donde yo te diría que ahí hay una diferencia importante. Esa asesoría y ese acompañamiento de las empresas que no son bancarias te ayudan a emprender, te ayudan a mantener tu tema ordenado en todos los aspectos de los 4 neumáticos, porque para que los autos anden tiene que estar los 4 neumáticos buenos. Sí. Entonces... Y tiene que tener, y ahí voy a colgarme tu analogía, me gustó harto tu analogía. ¿En qué sentido? Hay emprendedores, y me ha tocado ver muchos empresarios, pymes, que la parte administrativa es como, no, qué lata, esto que lo vea el contador externo. Esto también lo hablábamos en el capítulo de la semana pasada, desde la mirada más de los ERP, desde la parte más tecnológica. Pero no, ojalá esto no tuviera que verlo. Pero tú mismo mencionaste la planificación financiera, los flujos. O sea, tener un flujo de caja es una pega que hay que hacer, es un trabajo que hay que hacer. Tener los papeles al día, pymes que, por ejemplo, efectivamente son proveedores de la minería, te van a pedir los IVA, te van a pedir las planillas, el F30, que es el de las imposiciones de los empleados. Te van a pedir efectivamente que tengas balance, saber dónde está el balance. Es llevar casi esto de una manera sumamente higiénica. Yo creo que es algo que es súper importante para nuestros empresarios, que hay que destinarle. La administración, esta es una analogía que hace 1000 años atrás usábamos con un jefe que yo tuve, no la hacen los elfos en la noche. Así es. Hay que meterle recursos. Obviamente no el empresario pastelero a tus pasteles, pero también hay que estar mirando lo que está ocurriendo. Oye, mira, me gustaría también preguntarte ahí, básicamente, si tuvieras que dar una recomendación práctica hoy en día a una pyme que está creciendo, pero que siente que la caja no le alcanza para sostener ese crecimiento, ¿cómo debería ordenarse entre factoring, leasing, leaseback? ¿Son excluyentes? ¿Son complementarios? ¿Existe algún tipo de priorización por cuál yo debería partir primero? Algo me pareció interpretar del factoring, pero también están los otros instrumentos. ¿Cómo lo harías tú o cómo lo haría un empresario pyme que nos está escuchando, nos está viendo? Mira, nosotros, es súper bueno tu pregunta y tu observación. Nosotros tenemos hoy día productos complementarios desde el punto de vista de pago, porque yo tengo clientes que los hemos financiado a través de leasing y que sus cuotas la pagan con las facturas de los proveedores que les van a pagar en 30 años. Entonces nosotros tomamos esas facturas, pagamos las cuotas de leasing y les entregamos el vuelto. Entonces ahí tienes un producto complementario. Tomas el leasing y nos pagas con el mismo flujo de tus facturas. Y tienes todo puesto en la empresa como CFC, y ahí nosotros administramos tu flujo. Entonces, descontamos la cuota, te llega tu factura, descontamos la cuota, te damos el vuelto. Entonces tienes ordenado tu corto y tu largo plazo en términos del flujo. Otra cosa importante también que no te la dije, cuando uno está emprendiendo, siempre cuando emprendes tú tienes falta de lucas. Entonces, ¿qué pasa con el factoring también? Que yo pongo todo el departamento de cobranza mío a tu disposición. Claro. Tú te olvidaste, nosotros tenemos todo un sistema en línea donde tú puedes hacer un seguimiento y nosotros lo actualizamos día a día, información en línea de cómo está la factura, cómo se va. Entonces ahí tienes un ahorro importante cuando estás partiendo. Desde el punto de vista de si son excluyentes, para nada. Cada producto está pensado, como te digo, en términos de lo que tú necesitas. Y el factoring, lo bueno que tenemos es que terminó la factura de los 30 días, se pagó la factura y te olvidaste el crédito. Porque también hay gente que de repente toma un crédito a 12 meses para financiar una operación que tiene 30 días y después queda por 12 meses con ese flujo. El factoring, lo bueno que tiene es que te ordena, porque todas las empresas facturan cada 30 días. Entonces, se generó el crédito a través del factoring, se pagó a la fecha de vencimiento, te olvidaste, parte de nuevo. Y en el tema del leasing, y ahí es donde yo te decía, importante cuando uno va a hacer un contrato de leasing, hacer ese flujo y meter la cuota en el flujo y buscar una holgura. Si yo tengo disponible un 30% de mi flujo, por decir cualquier cosa, para pagar una operación de leasing, bueno, que la cuota sea el 20%, déjate un 10% de holgura por cualquier cosa que pase, por cualquier incumplimiento que haya, cualquier problema estén. Entonces, toda esa parte es estructurable de acuerdo a lo que tú necesitas. Y ahí es donde yo te digo, lo mejor y un tip es háganse asesorar. Conversen con los ejecutivos de su empresa de financiamiento, para no hablar tanto de CFC, conversen con ellos, vean, siéntense, lo que tú decías, hagan un flujo de caja. Y lo otro importante también que nosotros siempre le decimos a los clientes, un par de escenarios. Y no solamente porque cuando uno habla de escenarios, uno dice, sí, me voy a poner en el escenario malo.
No. No. Ponte en un escenario bueno también, porque si lo que hablamos, te sale un contrato bueno y no tenés la máquina, o no tenés, no lo podés que cumplir. también es un problema, claro. Y además, que otro punto importante también, que el tema de la disponibilidad de los equipos. Porque, claro, tú podés querer el camión mañana, pero tú vas al distribuidor y dices, no, el camión te lo puedo entregar en 60 días. Claro, y necesito empezar a operar ahora. ¿Y cómo lo hago? ¿De dónde saco? Entonces, claro, hay una serie de variables, como digo, que hay que meter en la juguera para obtener la mejor opción de financiamiento en todos los aspectos. Perfecto. Oye, muchas gracias, Francisco. Me parece que ya estamos casi llegando un poquito al final del capítulo, pero quiero dejar algunas reflexiones accionables. Tú hiciste un llamado a la acción. Me gustan mucho los llamados a la acción y un poquito el foco de nuestro programa, es decir, el flujo. El flujo, los escenarios, creo que es algo muy importante. Quisiera complementar esa invitación para nuestros emprendedores y empresarios pyme desde la mirada de ver también lo que tienen actualmente. Porque quizás algunos están solamente con un crédito bancario o están metiéndole plata directamente de fondos personales o lo que tú decías, la misma tarjeta de crédito. Ojalá sean los menos los que están todavía teniendo que pagar cheques de usura. Que digamos las cosas, existe, no es legal, pero existe. El punto aquí es invitarlos también a inventariar qué tienen, sus activos, sus recursos. Tengo cuentas por cobrar que quizás podría yo anticipar ese flujo que me las venían pagando cada 60 días. Tengo quizás algún tipo de inventario de activo inmovilizado a la cual le podría hacer un leaseback y poder financiar crecimiento porque me tiene medio atorado esto. Ver las necesidades también de lo que tú decías, esto es muy importante. Quiero crecer, me estoy a punto de adjudicar un contrato y no, yo compro el equipamiento y listo. Cuidado. Hay tiempos, hay logística. Entonces, la invitación accionable que quiero hacer un poquito es esa. Algo concreto, mañana lunes, temprano. No les debería tomar más de una hora. Saber qué tengo, saber qué necesito y a partir de eso empezar a formular una estrategia. Anotar los 3 clientes principales, cuánto les deben, por ejemplo, a cuántos días plazo pagan, qué tipo de pagadores son. Ojo con los riesgos, eso es súper importante. Importante, eso sí, no abarcar los 3. Si nos vamos a ir por factoring, tomemos una decisión, una a la vez. Eso es clave. Francisco, no sé si hay algo más que quisieras agregar para nuestros auditores, para quienes nos están viendo. Yo en términos de agregar, diría que, mira, si, se vienen tiempos mejores, todos esperamos que las cosas sean mejores, entonces preparémonos. Yo creo que ese es el mensaje más importante y un poco lo que tú decías. Preparémonos, miremos un poquito más allá, no el día a día, miremos un poquito más allá. Pucha, los emprendedores de repente yo los entiendo, están en todas, y hay que entender también que uno no puede estar en todas, porque uno dice muchas veces, no puedo tomarme vacaciones porque estoy trabajando. Ya, ok, perfecto, pero ¿y si te enfermas ahí? ¿Qué pasa? Claro, el negocio se para. ¿Dónde está el backup? ¿Dónde está? Entonces, yo te digo, prepararse, buscar, y no solamente, insisto, ver el vaso medio lleno, no solamente pensar en que me voy a preparar si me va mal, no, preparémonos si nos va bien. Sí, eso es muy importante también, pensar que te puede ir bien y estar preparado para dar ese salto. Los emprendedores son gente sacrificada, están siempre trabajando, entonces preparémonos para lo bueno también. Y ahí es donde es importante tener el financiamiento pensado, dónde voy a ir, si en la compra de camiones, cuál es el distribuidor, si están los que yo quiero, si no están, cuánto es el tiempo que me voy a demorar, cosa que dentro de la negociación a lo mejor puedo decir, ok, yo puedo cumplir con el contrato pero en 60 días porque voy a tener mi camión en 60 días, no lo tengo ahora. Todas esas cosas es importante, prepararse para las cosas buenas y las cosas malas. Muchas gracias, Francisco. El último mensaje, porque alguien dice de repente, oye, estos son caros, hay un costo financiero. Ojo, que si este efectivo, este flujo que yo puedo obtener, lo puedo hacer rentar más que el costo financiero, es una opción conveniente. El leasing, por ejemplo, es una alternativa que se puede ver desde esa perspectiva. Hemos llegado al final, esto es todo por hoy. Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo muy didáctico y muy generoso también, con los ejemplos. Recuerden, cada domingo de 17 a 18 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y también por nuestro canal de YouTube, estamos hablando de finanzas pensando en el crecimiento y también en ojalá no estar atoradas y atorados. Soy Mauricio González, hasta el próximo domingo, que tengan una excelente semana. Gracias por sintonizarnos.